Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y amigos. Gracias por sintonizar esta serie de conferencias que han de realizarse del 1 al 8 de agosto. Comenzamos hoy. Antes de empezar, queremos hacer lo que vamos a hacer en cada sesión, pedir la bendición del Señor en el estudio de su palabra. Así que les invito con reverencia a meditar sobre esta oración. Padre Celestial, venimos a ti hoy sabiendo que nosotros sabemos muy poco, pero tú eres el autor de la sabiduría. Por eso pedimos tu presencia por medio del Espíritu Santo. Ilumina las mentes, ayúdanos, Señor, a tomar decisiones de seguir tu voluntad. Gracias por todos los que están conectados. Te ruego, Señor, que sea un gran beneficio espiritual cada presentación. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Les saludo nuevamente, mis queridos hermanos y amigos, en la región sudoccidental de Colombia. Era mi plan ir a Pasto personalmente en estos días, pero lamentablemente se atravesó el coronavirus y por lo tanto estamos haciendo esta serie virtualmente. Quiero extenderle un saludo muy cordial a todos los hermanos y hermanas de la región sudoccidental de Colombia. También un saludo muy cordial a un gran amigo que es ecuatoriano, el otro lado de la frontera, Luis Rendón. Sus dos iglesias aquí en California, la iglesia de Huasco y la iglesia de Delano, están conectados el día de hoy. Un saludo muy cordial también a todos los que están conectados en diferentes partes del mundo. Hoy en día existen muchos conflictos teológicos entre iglesias. ¿A dónde podemos nosotros hallar certeza? ¿A dónde podemos nosotros conseguir lo que Dios quiere que nosotros creamos y practiquemos? Tal vez la mejor respuesta a esta pregunta es que debemos usar el mismo método que usó el Señor Jesucristo. Durante el ministerio de Jesús, Él nunca dijo, yo creo, a mí me parece, o el erudito tal y tal escribió o dijo. El Señor Jesucristo, siempre que entraba en conflicto con los ministros y con los teólogos de su época, usaba un escrito está. Se refería siempre a las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía en aquella época. El Señor Jesucristo en Mateo el capítulo 13 contó varias parábolas en su propia tierra, en Nazaret. Vamos a leer en cuanto a eso en Mateo 13 y el versículo 53 al 57. Vamos a ver lo que pasó después que Jesús contó esta serie de parábolas. Dice en el versículo 53, y van a ver todos los textos en pantalla: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No se llama su madre María, fíjense, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y tenía hermanas también. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Es decir, se maravillaban cuando Jesús enseñaba, porque Jesús nunca asistió a las escuelas teológicas de su época. Vamos a encontrar que estudió las Escrituras por sí mismo. Y luego el pasaje termina con una queja de parte del Señor Jesús, donde declaró, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Porque sus hermanos y sus hermanas no creían tampoco en él. Es decir, ni en su tierra ni en su casa creían que Jesús era el Mesías.
a pesar de que admitieron que el Señor Jesucristo enseñaba con autoridad, se maravillaban, pero también dice que se escandalizaban porque no entendían cómo Jesús hablaba con tanta autoridad y sin embargo nunca había estudiado en las escuelas de la época. Ahora, en esta presentación vamos a mirar varios ejemplos de los evangelios a donde Jesús tuvo controversias y conflictos teológicos con los líderes espirituales de la iglesia de la época. Comencemos con el Evangelio según San Juan, el capítulo 7 y el versículo 15. Aquí el Señor Jesucristo está en Jerusalén asistiendo a la fiesta de los tabernáculos. Era una de las fiestas a donde todos los varones mayores de 12 años tenían que ir anualmente. Y Jesús entró al templo y comenzó a enseñar. La reacción fue extraordinaria. Dice en Juan el capítulo 7 y el versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo es que tiene tanto poder en su enseñanza si él nunca estudió en las escuelas teológicas de la época? Así que los que estaban presentes fueron y le contaron a los fariseos la autoridad que tenía Jesús en su enseñanza. Así que los fariseos enviaron algunos alguaciles para arrestar a Jesús y traerlo a Jerusalén. Dice, traerlo, mejor dicho, a donde ellos estaban, ante el Sanedrín. En Juan 7, 31 y 32 nos dice esto. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Es decir, creían en él, dicen, está haciendo demasiadas señales, este tiene que ser el Mesías. Noten el versículo 32, está hablando de los líderes espirituales. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Es decir, mandaron una delegación para arrestar a Jesús y traerlo al Sanedrín allí en Jerusalén. En el capítulo 7, 45 y 46 nos relata de cómo regresaron los alguaciles sin Jesús. Dice ahí en los versículos 45 y 46, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, es decir, los que los habían enviado, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Es decir, ¿por qué no le trajeron ustedes? Los mandamos para que lo arrestaran y lo trajeran. Versículo 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, este hombre tiene una sabiduría incomparable. Nunca hemos oído a un maestro ni entre los fariseos, ni entre los escribas, ni entre los saduceos que enseñe como este hombre enseñe. Ahora, los dirigentes espirituales estaban siempre cuestionando con qué autoridad enseñaba Jesús. Porque Jesús no había estudiado en las escuelas de la época. Jesús no tenía un doctorado. Y por lo tanto decían, este no tiene autoridad para enseñar porque este no tiene un título. Noten lo que dice Marcos 11 y el versículo 27 y 28. Marcos 11, 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, los dirigentes espirituales de la iglesia. Versículo 28, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Queremos saber quién te autorizó que tú enseñaras lo que tú estás enseñando y que tú hagas lo que tú estás haciendo. Está claro que los líderes espirituales creían que solo ellos tenían la autorización para interpretar y enseñar las escrituras. Y solo ellos podían delegar la oportunidad de enseñar. Hasta donde sepamos, Jesús nunca citó la tradición o los eruditos que tanto le gustaba a los teólogos de su época citar.
Nunca defendió sus enseñanzas diciendo me parece, yo creo, o el erudito tal dijo tal cosa. Jesús siempre se mantuvo de acuerdo a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo en realidad estudió en su casa. Estudió en la rodilla de su madre. Una escritora ha explicado a dónde obtuvo Jesús su sabiduría. La cita dice, por medio del Espíritu Santo, Dios mismo le dio instrucciones a María sobre cómo criar a su hijo. María le enseñó a Jesús las Escrituras. Noten que le enseñó las Escrituras, quien aprendió a leerlas y estudiarlas por sí mismo. Es decir, Jesús no dependía de lo que decían otros. No le dijo a la mamá, bueno, estudia tú por mí y tú me instruyes. No, María le enseñó a Jesús a leer las Escrituras y a estudiarlas por sí mismo. Por eso tenía tanta autoridad, porque tenía la autoridad de la palabra de Dios. De modo que cuando Jesús defendía sus enseñanzas y prácticas, siempre apelaba a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Nunca citó a los eruditos de su época, que supuestamente tenían información que había sido transmitida de generación en generación, de un grupo de rabinos a otro grupo de rabinos hasta la época de Jesús. Miremos por unos momentos la primera visita de Jesús al templo cuando tenía 12 años. La historia está en Lucas, el capítulo 2, y los versículos 41 al 47. Dice así. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, en medio de los teólogos, de los PhDs, podríamos decir. Lo encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Es decir, no solamente oía, sino que le hacía preguntas. Versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Le hacía preguntas y si ellos no eran capaces de contestar, él mismo daba las respuestas. En la clásica biografía de Jesús, que se llama El deseado de todas las gentes, encontramos la siguiente descripción del diálogo de Jesús con los teólogos y los expertos de su época. Se encuentra en la página 85 del libro El deseado de todas las gentes. De toda manera gentil y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era tan gentil y discreto, los escribas y ancianos suponían que aceptaría fácilmente la influencia de su enseñanza. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos. Pero él exigía como autoridad la santa palabra escrita. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado de los hombres. Jesús parecía conocer las Escrituras de comienzo a fin. ¿Cómo es que Jesús conocía las Escrituras de comienzo a fin? Tiene que ser que las había estudiado por sí mismo. Así que dice, Jesús parecía conocer las Escrituras de comienzo a fin y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque él se oponía a la palabra de ellos.
Desde el comienzo Jesús se aferró a las Escrituras y los que estaban presentes se maravillaban de sus preguntas y se maravillaban de sus respuestas, pensando en sí, ¿cómo es que un niño de 12 años conoce las Escrituras al derecho y al revés? Cuando Jesús comenzó su ministerio, nuevamente se enfrentó a Satanás y se enfrentó a Satanás con la palabra de Dios escrita. Vamos a anotar Mateo el capítulo 4 y el versículo 3 al 10. Ahora, lo interesante es que inmediatamente antes que Jesús fuera al desierto para ser tentado del diablo, Jesús se había bautizado en el Jordán. Y cuando Jesús se bautizó, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo en quien tengo gran contentamiento. Es decir, la voz había dicho categóricamente que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ahora viene el maligno en la primera tentación. Y esto está en Mateo el capítulo 4 y comenzando con el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios. Y Jesús está pensando, ¿cómo que sí soy Hijo de Dios? Cuando me bauticé yo escuché la voz que dijo: este es mi Hijo. E inmediatamente Jesús reconoció a Satanás porque expresó duda. Así que dice: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. ¿Cómo le respondió Jesús? Él respondió y dijo: escrito está. Está citando Deuteronomio 8 y el versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Satanás, después de la primera tentación, dice: a este hombre le gusta vivir, por un escrito está. Así que le voy a citar la Biblia. En la segunda tentación, que se encuentra registrada en el capítulo 4 y el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: sí, nuevamente la duda, si eres Hijo de Dios, échate abajo. Ahora Satanás va a citar la Biblia. Porque escrito está, el Salmo 91, dicho sea de paso, escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás está citando correctamente estos versículos del Salmo 91, pero no está citando completo, solo parcialmente. La parte que él no citó del Salmo 91 omitió las palabras: te guardarán en todos tus caminos. Es decir, los ángeles iban a guardar a Jesús en todos sus caminos. La palabra camino significa su conducta. Si Jesús hubiera reclamado la promesa de Dios en desobediencia saltando del templo, no podría haber reclamado la bendición y la protección de Dios, porque no hubiera estado transitando el camino del Señor. Así que Jesús ahora va a corregir a Satanás citando otro versículo de la Biblia. Sigue diciendo en el versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también. Y ahora va a citar Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no tientes al Señor tu Dios para que Él cumpla su promesa de protegerme si yo estoy en desobediencia a su voluntad. Así que ahora Satanás lleva a Jesús a un alto monte y le muestra todos los reinos del mundo. Jesús sabía que tenía que morir para conquistar esos reinos. Pero Satanás le va a ofrecer un camino más fácil. Satanás le va a decir: todo esto te lo doy si tan solo me adoras por un instante. Vamos a leerlo. Mateo el capítulo 4 y el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Está citando Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 10:20. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Siempre Jesús usó la palabra escrita como autoridad, nunca tradiciones que supuestamente habían sido transmitidas de generación en generación oralmente y que la gente aceptaba en la época de Jesús. Jesús siempre se aferraba a lo que estaba escrito.
estudió las palabras de Dios al derecho y al revés y tenía explicaciones para todo lo que le preguntaban. Cuando Jesús comenzó su ministerio, entró a la sinagoga en Nazaret un día de sábado. Le habían dado el rollo de las Escrituras para que él escogiera la lectura bíblica para ese día. Señor Jesucristo abrió el pergamino, la Biblia dice un libro, pero en realidad era un pergamino, y leyó lo que encontramos en Isaías 61 y el versículo 1 y 2. ¿Qué dicen esos versículos? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y luego el Señor Jesucristo, después de leer estos versículos, cerró el rollo y en Lucas 4:21 dijo lo siguiente: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros oídos. Así que noten que Jesús autenticó la legitimidad de su ministerio leyendo de Isaías 61 y el versículo 1 y 2. Y dijo, esta escritura se ha cumplido ante sus ojos. Las escrituras indicaban que Jesús era el Mesías. Jesús siempre usaba las escrituras para comprobar que él era el Mesías. Noten Juan 5 y el versículo 45 al 47, Juan 5, 45 al 47. Dice Jesús a los que están reunidos ahí, un grupo de judíos, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay que nos acusa Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es decir, Jesús le dice, Moisés mismo los acusa a ustedes. Versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Nuevamente que Jesús se está refiriendo a los escritos de Moisés, no a una tradición oral que supuestamente se transmitió, que Moisés habló, pero que nunca se registró. No, Jesús dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Nuevamente Jesús iba a la palabra escrita. Vamos ahora a Marcos el capítulo 7 para estudiar un evento muy interesante. Los judíos tenían una tradición de que tenían que lavarse las manos ceremonialmente muchas veces cuando participaban de su alimento en la mesa. Era una tradición que la Biblia no enseña, pero había sido transmitida de rabino en rabino en rabino y la gente de la época de Jesús lo aceptaba como si fuera la verdad. Los dirigentes espirituales entraron en controversia con Jesús y dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y no significa que no debemos lavarnos las manos antes de comer. Está hablando de una práctica ceremonial donde se lavaba muchísimas veces ritualmente sus manos. Noten cómo se defendió Jesús ante la acusación contra sus discípulos. Marcos el capítulo 7 y el versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, en vez de obedecer los mandamientos míos, los mandamientos de Dios, ustedes están siguiendo la tradición. Versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Aquí Jesús está citando Éxodo 20:12. Es decir, está citando lo que está escrito. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso es Éxodo 20:12. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Está citando Éxodo 21 y el versículo 17. Es decir, Jesús le dice, lo que está escrito dice honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes tienen una tradición que contradice el mandamiento escrito. Y ellos están escuchando, ¿cuál será ese mandamiento? ¿Cuál es esa tradición que contradice el mandamiento de Dios? Versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas
cosas hacéis semejantes a estas. Lo que está diciendo Jesús es que la ley de Corbán, que significa en realidad dedicado, es que un hijo o una hija podían durante su vida dedicar todo lo que tenían al templo. Y cuando morían, todo lo que tenían llegaba a ser propiedad del templo. Pero durante su vida ellos podían usar todo lo que tenían. Entonces, cuando venía un padre o una madre necesitados, le decían al hijo o la hija, oye, tengo necesidad de apoyo económico. El hijo o la hija podían decir, siento mucho, está todo dedicado al templo. No te puedo ayudar. Esa era la ley de Corbán. Jesús dice, la tradición que ustedes tienen contradice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, Jesús andaba por la palabra escrita. Las tradiciones muchas veces contradecían la palabra escrita. Y Jesús dijo nuevamente en el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Es decir, estaban invalidando la palabra escrita por la tradición. Y luego sigue diciendo que habéis transmitido. La idea de que la tradición oral había sido transmitida de generación en generación, aunque Moisés nunca escribió sobre eso. Y luego dice, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, este caso solamente era uno entre muchos donde la tradición destruía a la palabra escrita. En cierta ocasión vino un erudito a Jesús, un erudito que se autoproclamaba experto en la interpretación de los escritos de Moisés, y le hizo una pregunta capciosa a Jesús. La pregunta se encuentra en Lucas el capítulo 10. ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Esa fue la pregunta. El Señor Jesucristo le hizo una pregunta a la pregunta de este experto en la ley, supuestamente. En el capítulo 10 de Lucas y el versículo 26, dice, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es decir, Jesús lo dirige a la palabra escrita. Dime tú qué está escrito. Y entonces el joven responde. Citando Deuteronomio 6:4, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces después que el joven contesta la pregunta de Jesús, Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. En cierta ocasión los enemigos de Jesús vinieron a él y le dijeron que su palabra no era válida porque era la voz de solo un testigo. El Señor Jesucristo respondió con las Escrituras. En Juan 8 y el versículo 17 y 18 encontramos lo siguiente. Y en vuestra ley, dice Jesús, y ahora se está refiriendo a Deuteronomio 17:6 y 19:15, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y ahora Jesús dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Es decir, somos dos. Yo y mi Padre damos testimonio de que en realidad yo soy enviado de Dios. Pero Jesús se defendió citando las Escrituras. En otra ocasión, los discípulos de Jesús estaban arrancando espigas de un campo en sábado para satisfacer su apetito porque tenían hambre. Y los dirigentes espirituales se quejaron y dijeron, eso no es lícito hacerlo en sábado, arrancar las espigas y quitarle el grano y comérselo. En ninguna parte de la Biblia dice que uno no puede arrancar un par de espigas de un campo para satisfacer su necesidad de alimento. Ahora, la Biblia sí prohíbe cosechar todo un campo en sábado, pero no arrancar unas espigas para comer en día de sábado. ¿Cómo respondió Jesús a esta acusación? Vamos a Mateo 12 y empezando en el versículo 3. Pero él les dijo, no habéis leído, nuevamente a las Escrituras, no habéis leído, y ahora se refiere a 1 Samuel 21:6, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y eso lo hizo David en día de sábado. Y luego entonces Jesús se refiere a otro caso
Dice, ¿o no habéis leído en la ley, nuevamente leído en la ley, Números 28, 9 y 10, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué significa eso que los sacerdotes profanaban el día de reposo? Pues el sábado los sacerdotes ofrecían el doble de los sacrificios y sin embargo eran sin culpa, porque era un mandato que Dios había dado. Estaba en realidad en armonía con el sábado. Así que Jesús se refiere a estos dos casos. 1 Samuel 21:6, Números 28, 9 y 10. Y Jesús dice, las escrituras justifican lo que están haciendo mis discípulos. Jesús resolvió el problema con la palabra escrita. En otra ocasión se levantó una controversia en cuanto al divorcio. Los dirigentes judíos le preguntaron a Jesús, ¿está bien que un hombre se divorcie por cualquier causa? ¿Cómo contestó Jesús? Dijo, a mí no me parece que eso puede ser así. Yo creo que eso está equivocado. Jesús no especuló. Noten Mateo 19 y el versículo 4 al 6. Mateo 19, 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y ahora va a citar Génesis 2:24. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús citó Génesis y dijo, el hombre no tiene derecho a separar lo que Dios unió. Jesús respondió en el conflicto teológico con la palabra escrita. Cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, sentado sobre un asno, los niños alababan a Jesús diciendo, Hosana al rey que viene sentado en el asno, glorificado sea el nombre del Señor. Y los dirigentes espirituales le dijeron a Jesús, regáñalos porque no deben estar haciendo eso. ¿Cómo defendió Jesús lo que estaban haciendo los niños? Mateo 21 y el versículo 16. Y le dijeron, estos son los dirigentes espirituales, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis, ahora va a citar el Salmo 8 y el versículo 2, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Jesús dice, las escrituras dicen que ellos tienen derecho de hacerlo. No pudieron objetar a eso porque Jesús lo defendió con las escrituras. Cuando Jesús purificó el templo de los mercaderes que estaban allí, ¿cómo defendió Jesús lo que él hizo? Mateo 21 y el versículo 13 dice que Jesús apeló a las escrituras para defender lo que él había hecho. Dice allí en Mateo 21, 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Está citando Isaías 56 y el versículo 7. Nuevamente Jesús está defendiendo todo con la palabra escrita. Siempre apelaba a la palabra escrita. En cierta ocasión el Señor Jesucristo contó una parábola que se conoce como la parábola de la viña. Se encuentra registrada a fines del capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Según la parábola, y lo voy a abreviar, Dios mandó algunos mensajeros cuando llegó el tiempo de los frutos para recibir los frutos de la viña y maltrataron a los siervos. Así que Dios mandó otros siervos después de estos en el tiempo de la vendimia e hicieron lo mismo con ellos. Finalmente, el dueño de la viña envió a su propio hijo diciendo, van a respetar a mi hijo. Y claro, el hijo era Jesús. Y los enemigos del hijo dijeron, vamos a tomarlo y lo matamos fuera de la viña, porque este es el heredero. Entonces Jesús les preguntó en Mateo 21 y el versículo 40 lo siguiente. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ellos no han caído en cuenta que Jesús está hablando es de ellos. Pero Jesús les pregunta, ¿qué debe hacerse con aquellos que no dieron los frutos en el primer llamado, no dieron los frutos en el segundo llamado? Y finalmente cuando se envió al hijo, el hijo del dueño de la viña, lo mataron. ¿Qué se debe hacer con esos? Oh, ellos dicen en el versículo 41, le dijeron, a los malos destruirás sin misericordia
y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos se incriminaron. En el versículo 21, noten que Jesús usa las escrituras al final de la parábola. Mateo 21, 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis a las escrituras? Noten, escrituras. Salmos 118, 22. ¿Nunca leísteis a las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, Jesús es la piedra, la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Nuevamente Jesús se defendió usando la palabra escrita. Les estoy dando no todos los ejemplos de los evangelios, pero muchos de los ejemplos de que Jesús siempre resolvía conflictos, siempre tenía certeza y autoridad porque se atenía a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Una vez Jesús tuvo una disputa con los saduceos que no creían en la resurrección. Y los saduceos vinieron y le presentaron un caso hipotético a Jesús. El caso decía que había 7 hermanos. Uno de ellos se casó con cierta mujer y se murió. Pues el hermano de él se casó luego con la mujer como la ley judía exigía y él también murió. Y así los 7 murieron. Entonces la pregunta que hicieron a Jesús, capciosa porque ellos no creían en la resurrección, ¿de quién será esposa? ¿De cuál de los 7 será esposa esta mujer en la resurrección? La historia está en Marcos, el capítulo 12 y el versículo 24 al 27. Aquí está la respuesta de Jesús. Jesús no dijo, lo que ustedes están diciendo es ridículo, no tiene sentido. A mí me parece que ustedes deben ir a estudiar. Jesús no discutió con ellos. Directamente fue a las Escrituras. Marcos 12, 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Las Escrituras, porque las Escrituras en realidad profetizan la resurrección. Varios textos del Antiguo Testamento anuncian la resurrección, Job 14, Daniel 12 y el versículo 2, etc. Así que Jesús dice, no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, ustedes creen que Dios no es suficientemente poderoso como para resucitar a alguien. Versículo 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ahora dice Cristo, yo les voy a comprobar que los muertos resucitan. ¿No habéis leído en el libro de Moisés, no la tradición, en el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, y ahora va a citar Éxodo 3:6, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Jesús está diciendo, pues si Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estaban muertos hace tiempo cuando Jesús dijo esto, entonces tiene que haber una resurrección, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. En otra ocasión, cuando Jesús visitó el templo por última vez, tuvo varias discusiones con los líderes espirituales. Y Jesús les hizo una pregunta. La historia está en Mateo 22 y el versículo 41 al 45. Y estando junto a los fariseos, les preguntó Jesús, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Palabra Cristo significa Mesías en griego. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Todos sabían que el Mesías era el hijo de David. Versículo 43. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, y ahora cita el Salmo 110 y el versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahora, ¿qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo lo siguiente.
Si David se refirió a su hijo como Señor, entonces el hijo tiene que ser mayor que David. Y no puede ser, por lo tanto, el hijo literal de David. Después de su resurrección, nuevamente Jesús, para explicarle a sus discípulos lo que había ocurrido cuando murió en la cruz y su resurrección, el Señor Jesucristo apeló a la palabra escrita. No dijo sencillamente, ve, aquí estoy vivo, así que tengo que ser el Mesías. No, Jesús podría haber dicho eso porque estaba vivo y estaba hablando con ellos, pero Jesús citó las Escrituras para explicarles su muerte y su resurrección. Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo, está hablando a dos discípulos, no de los 12, pero dos seguidores que iban camino a Emaús. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora escuchen, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Estas tres expresiones, Moisés, profetas y Escrituras, son las tres divisiones del Antiguo Testamento que tenían los judíos en la época de Jesús. Moisés sería la Torá, los profetas son los Neviim y las Escrituras son el Ketubim. Es decir, Jesús está hablando de todo el Antiguo Testamento, lo que decían de él, las Escrituras. Más adelante, esa noche, los discípulos de Emaús regresaron a Jerusalén. Jesús se reunió con los discípulos ahí en el aposento alto. Y en Lucas 24, 44 al 47 encontramos que nuevamente Jesús apela a las Escrituras. Dice en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que noten, vez tras vez tras vez, Jesús se expresaba con absoluta certidumbre porque Jesús se aferraba a la palabra escrita. ¿Podemos nosotros hoy tener certidumbre de lo que debemos creer y lo que debemos practicar? Claro que sí. ¿A dónde está la certidumbre? ¿En lo que dicen los periódicos? ¿En lo que dice la televisión? ¿En lo que dicen los que han estudiado mucha teología? No digo que está mal escuchar a los que han estudiado teología, pero cada uno de nosotros es responsable de estudiar la palabra por nosotros mismos, para ver si lo que dice la televisión, si lo que dice el periódico, si lo que dice el ministro, si lo que dice el teólogo está en armonía con las Escrituras. Tenemos como Jesús que vivir por un así dice Jehová. En Mateo 7, 24 27, el Señor Jesucristo contó una parábola muy bien conocida, la parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca y el hombre que construyó su casa sobre la arena. Vamos a leer esa parábola y vamos a ver la interpretación. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, fíjense, el que oye las palabras de Jesús y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa edificar sobre la roca? Oír las palabras de Jesús y hacer lo que dice Jesús. Dice el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, porque la persona había edificado sobre la palabra de Jesús. Luego dice el versículo 26, la otra cara de la moneda, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué significa edificar sobre la arena? Oír las palabras de Jesús y no hacerlas. Es decir, seguir las tradiciones de los hombres en vez de la palabra del Señor. Versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En esta parábola tenemos varios símbolos. Tenemos un hombre sabio, un hombre fatuo, una casa que se edifica, la roca, la arena, el acto de construir la casa, vientos, ríos y una gran caída. Ahora, ¿saben ustedes, mis queridos amigos y hermanos, que esta parábola se aplica directamente a nuestra época? Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, hablamos en primer lugar de los vientos que van a soplar contra la casa. En Apocalipsis 7, 1 y 2 nos dice lo siguiente. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En la Biblia los árboles representan a los fieles de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los ángeles suelten los 4 vientos? Los vientos son simbólicos de tribulación, de angustia, de dificultades terribles. ¿Qué va a pasar cuando los ángeles suelten los vientos? Va a venir un cataclismo aquí en el mundo. Ahora, cuando Dios mande a los ángeles que suelten los vientos, habrá un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás. Pero en ese tiempo, solo los que han edificado sobre la roca, sobre las palabras que Jesús ha hablado y han obedecido su palabra, solo esos van a permanecer firmes en medio de los vientos de la gran tribulación final. En Efesios, el capítulo 4 y el versículo 15 y 16, encontramos al apóstol Pablo también refiriéndose a los vientos. Dice allí en Efesios 4, 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Así que noten, no debemos ser soplados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Debemos estar fundamentados sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Y el edificar la roca, sobre la roca significa que debemos edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios, para que cuando vengan los vientos de tribulación podamos mantenernos firmes. Ahora, ¿qué representan los ríos? Porque dice, vinieron los vientos y los ríos, y la casa sobre la roca no cayó. Bueno, vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 15, porque cuando el Señor Jesucristo no explica los símbolos de una parábola, vamos a otras partes de la Biblia que usan los mismos símbolos. En Apocalipsis 12, 15 está hablando de la iglesia, la verdadera iglesia que tiene que huir, porque Satanás quiere ahogarla, quiere destruirla. Dice en Apocalipsis 12, 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, es decir, la iglesia verdadera, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, como el que edificó sobre la roca. Vinieron los vientos, vino el río, pero no cayó la casa, porque estaba edificada sobre la roca, Cristo Jesús, sobre el que oye las palabras de Jesús y las hace. Mis queridos amigos, ¿cuál va a ser nuestra protección, nuestra única protección en la gran crisis final que está por estallar en este planeta? Nuestra única esperanza está en edificar nuestra casa, nuestra vida, nuestro carácter sobre la roca Cristo Jesús. Cuando oímos su palabra, decimos como Samuel, habla Señor que tu siervo oye. Vivir de acuerdo a la palabra escrita, no a las tradiciones de los seres humanos, no a lo que supuestamente ha sido pasado de generación en generación oralmente que contradice la palabra escrita, no, obedeciendo la palabra escrita sencillamente.
En el famoso libro Conflicto de los Siglos, página 580, recomiendo que todos lean este libro. Es un libro espectacular, supremamente importante, donde se describe los conflictos finales por los cuales pasará la iglesia. Dice lo siguiente: solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán mantenerse firmes en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora decisiva está a las puertas. Hemos plantado nuestros pies sobre la roca inmutable de la palabra de Dios. Esa es la palabra, esa es la pregunta clave. Ahora, ¿qué representa la caída de la casa? Tenemos que ir a Apocalipsis 18 y el versículo 2. Y antes de leer ese texto, quiero explicarles algo. El libro de Apocalipsis habla de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia es un movimiento global al final de la historia que está en rebelión contra Dios. No se rigen por lo que dicen las Escrituras, se rigen por tradiciones, se rigen por ideas humanas. Esa es la Gran Babilonia. Le da vino espiritual a las naciones. El vino representa falsas doctrinas. Y la gente se bebe el vino como si fuera muy sabroso el vino, pero en realidad lo que hace es emborracharlos para que no puedan comprender y practicar la verdad del Señor. En Apocalipsis 18 y el versículo 2 y el versículo 3, en realidad el versículo 1 y el versículo 2, dice lo que va a suceder con Babilonia. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Babilonia representa un sistema global que se basa en la grandeza y las proezas del hombre, en contradicción a la palabra de Dios. Será una experiencia semejante a lo que sucedió en la Torre de Babel. De ahí viene el nombre Babilonia. Ustedes recuerdan que los de la Torre de Babel tenían el propósito de hacer un nombre para ellos, es decir, hacerse famosos. Edificar una torre en rebelión contra Dios, porque Dios había dicho: no va a haber otro diluvio, se los prometo. Pero ellos dudaron de la promesa de Dios y dijeron: por si acaso, vamos a construir una ciudad y vamos a reunirnos todos en esa ciudad. Dios había dicho: espárzanse por toda la tierra. Ellos dijeron: no, vamos a unirnos. Una civilización en rebelión contra Dios, y vamos a construir una torre que todo el mundo admire la grandeza y las proezas del hombre. Todos sabemos lo que ocurrió finalmente con la Torre de Babel. El Señor Jesucristo hizo un milagro, confundió las lenguas. Babilonia cayó, por así decirlo. Dejaron de construir la torre porque no estaba su proyecto en armonía con los planes de Dios. Ahora quiero que vayamos a nuestro último texto bíblico que vamos a mirar en esta presentación. El Señor Jesucristo, después de contar la historia del hombre que construyó su casa sobre la roca y el hombre que construyó su casa sobre la arena, concluyó con unas palabras muy dicientes. En realidad no son palabras de Jesús, sino son la reacción de la gente a las palabras de Jesús. Dice en Mateo 7 y el versículo 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿La gente qué? Se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraba de su doctrina? Dice en el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Ahora, ¿quiénes eran los escribas en la época de Jesús? En la época de Jesús, los escribas eran los teólogos de la época. Eran los expertos en interpretar las leyes que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Pero los escribas, los teólogos de la época, les encantaba citar las declaraciones de los rabinos que habían venido antes que ellos y de los rabinos que habían venido antes de aquellos. Es decir, su fuente de autoridad era repetir las tradiciones que habían sido pasadas de generación en generación. Eran insípidas. Como hemos visto, en muchos casos contradecían la santa palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo usaba ¿qué como su fuente de autoridad? El Señor Jesucristo usaba la palabra escrita como fuente de autoridad. Por eso dice aquí que la gente se maravillaba cuando Jesús hablaba. Versículo 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que en nuestra primera presentación quiero decirles para dónde vamos con esta serie. En esta serie vamos a depender exclusivamente de la sagrada palabra de Dios. No vamos a depender de tradiciones de hombres, de lo que dicen los expertos, de lo que dicen los teólogos, de lo que dicen los ministros. No estoy diciendo que es malo tener ministros y escucharlos, que debemos escuchar a los teólogos, debemos hacerlo. Pero siempre debemos mirar si lo que ellos están enseñando está en armonía con la palabra escrita. Ellos no pueden estudiar por nosotros. Ellos no pueden asimilar las escrituras por nosotros y nosotros decir, bueno, yo no estudio porque yo sigo lo que dice mi ministro, lo que dice mi pastor, eso creo yo. Mis queridos amigos, no podemos hacer eso. Tenemos que estudiar las escrituras como las estudió el Señor Jesucristo y vivir por un así dice Jehová. Porque pronto van a venir los vientos, pronto van a venir los ríos de persecución. Y si hemos edificado sobre la arena, los vientos y la persecución nos llevarán y nos destruirán. Pero aquellos que han construido sobre la roca, que significa oír las palabras de Cristo y hacerlas, prevalecerán y se mantendrán firmes. En Apocalipsis 6:17 se hace una pregunta. El gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá mantenerse en pie? La respuesta es que Dios tendrá un pueblo que se va a basar en la palabra de Dios escrita y solo en la palabra de Dios escrita. Pero para eso tenemos que estudiarla. Así que, mis queridos amigos y hermanos, vamos a estudiar grandes cosas en esta serie. Ojalá se puedan conectar y que estemos dispuestos de vivir, no por tradición, sino por toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios.